Algunos legisladores, hace un ratito, previo a esta sesión, me preguntaban por qué habíamos solicitado un homenaje a Lituania, por qué hoy. Y más allá de que, por supuesto, nosotros todos, como representantes nacionales, tenemos sobradas razones para hacer homenaje a la comunidad lituana y a todas las comunidades europeas, fundamentalmente, que han hecho nuestra nación. Es inimaginable, impensable el Uruguay sin el aporte fundamental de las comunidades que vinieron de otros continentes. Pero tengo alguna razón más concreta y radica en que en octubre del año pasado, con el diputado Olmos y el diputado Melassi, estábamos en un Congreso Europeo donde se iba a definir el próximo Congreso de Comisiones de Futuro del mundo. Y nosotros habíamos conseguido los votos para que sea Uruguay. Y se nos acercó una comunidad, un grupo de parlamentarios lituanos a decirnos que ellos querían ser la sede por dos razones. Una, porque su capital, Vilnius, o Vilnius, como se le quiera llamar, o como comúnmente se la conoce de cualquiera de las formas, cumplía nada más y nada menos que 700 años, y porque además no escapaba a ninguno de nosotros la situación que una vez más Lituania, a lo largo de los siglos, vivía como amenaza de países extranjeros. Y llegamos a un acuerdo de que ellos lo hacían ahora, la semana que viene, que vamos a concurrir algunos legisladores a esa cumbre de futuros, pero que el compromiso era que días antes íbamos a hacer este homenaje. Y así, naturalmente, conversamos primero con la comunidad lituana en Uruguay, la conocimos, algunos, a los que están a cargo de llevarla adelante, y decidimos hacer y pedirle a la Cámara de Diputados este muy sencillo homenaje. La comunidad lituana, básicamente, para los que no saben, vino al Uruguay fundamentalmente entre los años 1920 y 1935. Ayer, no hace 100 años, más de 10.000 lituanos vinieron a estas tierras, como vinieron otros muchos europeos por las consecuencias de la guerra, por la falta de trabajo, buscando muchos jóvenes oportunidades para hacer su vida y su familia. Y el Uruguay, de ese entonces como ahora también, y lo vamos a tener en un proyecto de ley que vamos a votar siguiente a este homenaje, tenía las puertas abiertas y tenía una legislación de avanzada facilitando el ingreso y la radicación de ciudadanos europeos que con muchas dificultades iban a ir llegando a estas tierras. Una legislación que debe enorgullecernos porque permitió, y probablemente muchos lituanos sabían de este país y su legislación y sus brazos abiertos. Hoy Lituania es uno de los países bálticos, como se los conoce, al lado de Estonia, Letonia, con una población similar a la nuestra, un Estado soberano, social, democrático de derecho, república democrática, parlamentaria, economía desarrollada en los últimos 30 años después que obtuvo su independencia en el año 91,
logró un desarrollo en base a la innovación y el desarrollo tecnológico. Esa es la Lituania de hoy. Y también recordar a esa Vilna hace 700 años. 700 años, ahí sí que hace un poco más. Testigo de buena parte de nuestra civilización, allí ubicada donde está, entre tantos imperios, que tuvo su esplendor en el siglo XV, que data, y por eso la fecha de 1323, en el Gran Duque de Lituania, Gediminas, y miro a la primera cónsul que me va corrigiendo en la pronunciación, que firmó una carta, igual que en Uruguay, firmó una carta y una proclama a Europa, convocando a los ciudadanos a radicarse en Vilnius. Es decir, tenemos también esa historia en común. Y después, como les decía, acá, entre 1920 y 1935, más de 10.000 lituanos llegaron a nuestras tierras. Se radicaron principalmente en el Cerro y Casabó. Allí aparece el primer registro de la primera reunión, que se registra como un picnic en 1925, donde claramente demostraba y expresaba el deseo, no solo la necesidad por supuesto, cualquier comunidad que viene a un país tan lejano, con un idioma tan distinto, tiene necesidad de unirse. Pero también expresaban, y ese picnic yo creo que lo demuestra cabalmente, ese deseo de reunirse para mantener no solamente las raíces culturales, sino también los afectos. Cuando venían, naturalmente, ese grupo que había venido antes era quienes lo ayudaban fundamentalmente a ubicarse en el hotel de inmigrantes, que el tercer piso era de los lituanos, que siempre estaba repleto en aquel tercer piso con más de 50 lituanos, que entre ellos se ayudaban primero a pasar los primeros días en camas sin colchón, pero que rápidamente estos lituanos conseguían trabajo, sus ganas de trabajar también, por qué no decirlo, su fortaleza física, su capacidad para soportar el frío en el trabajo de los frigoríficos. Rápidamente conseguían trabajo, pero también surgieron allí pequeños y medianos comerciantes, surgieron almacenes, bares, imprentas, talleres, restaurantes, artesanos, sastres, zapateros, carpinteros, herreros e incluso granjeros, pequeños granjeros en las afueras de Montevideo. Allí estaban los lituanos ya desde hace 100 años. Pero como decía, desde un primer momento los lituanos tenían ganas de mantener sus raíces. Y por eso surgieron decenas de asociaciones, organizaciones. No daría el tiempo para nombrarlas, y hablan de esos tiempos, pero también de esa característica tan especial de los lituanos, pero que podemos traducir porque después en los años fueron como concentrándose en 3 o 4 instituciones. Después me corregirán si me como alguna más grande, pero la Asociación Cultural Uruguay-Lituania, que hoy tenemos a su presidenta. Tenemos un grupo que realmente hemos tenido el privilegio de verlos mantener esa cultura, ese fuego, que no solamente se traduce en las danzas, sino también folclóricas, sino también en el idioma. Allí vimos muchos jóvenes que mantienen el aprendizaje del idioma. El Centro Lituano del Uruguay, que también tenía sus bibliotecas y tenía sus actividades. Y también quiero finalmente destacar otra gran obra,
la que hoy se simboliza o se concreta o la podemos ver en la parroquia de Fátima. Allí veo al padre Rubén Estrina, pero que es sucesor de unos padres lituanos con un coraje y una capacidad emprendedora impresionante. Allí Lituania, como tenía tantos ciudadanos fuera del país, nombró un general para los lituanos que estaban en el exterior. Y acá en Uruguay, en el año 50 aproximadamente, decidieron construir una parroquia que querían primero que fuera solamente de los lituanos. Después transaron con el cardenal de Barbieri para que fuera lituano-uruguayo. Pero esa comunidad sabe muy bien lo que significó esa parroquia, no solamente en lo que tiene que ver con la dimensión religiosa, sino también en lo que tiene que ver en una cantidad de actividades que aún hoy mantiene, y vaya si son importantes. Por ejemplo, y vaya como ejemplo, como un mero ejemplo, allí veo a Alondra Civiquis, allí está. Alondra, mamá de Gabriela Host, que ha sido una protagonista en este Parlamento por su trabajo realmente admirable con las personas que padecen adicciones. Y que realmente es quizás uno de los tantos ejemplos que podemos hoy traer a este Parlamento, porque la mayoría de los parlamentos conocen la obra impresionante de Gabriela Host, lituana de sangre, que realmente hace un aporte, ha hecho y sigue haciendo un aporte impresionante a la sociedad uruguaya. Y por eso, en estos minutos que me quedan, quiero destacar esas organizaciones que hoy siguen acompañando a la comunidad lituana, que por supuesto se ha desparramado, si me permiten el término, por todo el Uruguay, con un valor incorporado en tantas y tantas dimensiones. Basta también recordar que hubo dos artistas famosos en Uruguay, el pintor Gurvich y el pintor Sommerweiler, y hoy tenemos un artista muy conocido, Eduardo Lapaitis, que es el autor de la obra que está en la Plaza Lituana, a pocos metros de acá. Así que vaya si tendrá este Parlamento que homenajear, reconocer, valorar ese aporte realmente tan pero tan rico que la comunidad lituana, ya parte de nuestro país, le ha hecho al Uruguay. Y finalmente, presidente, para terminar, y también considerando la especial situación que hoy está Lituania y otros países, y veo al cónsul de Ucrania, porque están cerca y son fronterizos de Rusia, que hoy está lastimando no solamente a Ucrania, sino al mundo entero, la paz entera del mundo. Por eso me pareció pertinente hacerme eco y leer lo que está grabado en las 4 campanas de la parroquia de Fátima. En la parroquia de Fátima, las 4 campanas que están allí en el campanario de ese lugar tan caro para los lituanos, está inscripta la siguiente frase: repiquen por los siglos a los hijos de Lituania, que no merece libertad quien no la defiende. Y yo le digo a los parlamentarios uruguayos, defendamos la libertad de Lituania, defendamos la libertad de Ucrania, porque quien no defiende la libertad de los demás
tampoco merece la propia. Muchas gracias, me hubiera gustado poder seguir